Nuevamente aquí con ustedes, Lulu Félix Montiel, y fíjense que traigo un tema hoy que en la mayoría de las personas está cada día y es acerca de los miedos. En mis conferencias y talleres, frecuentemente las personas se me acercan y me preguntan, oye Lulu, pero ¿cómo supero el miedo a subirme a un avión, a un barco, el miedo a viajar, a salir, el miedo a la muerte? Hay muchísimos miedos, miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a perder una pareja, miedo a perder a los hijos, miedo a que los hijos se vayan. En fin, la lista de miedos es interminable y muy frecuente se me acercan las personas a hacerme esas preguntas. Fíjense que el tema de los miedos es interesante porque muchos pueden ser alimentados por nuestra propia mente. Y entonces la imaginación da vuelo y si tú le permites volar, te pueden llevar a vivir en angustia, en pánico, en un miedo aterrador y sencillamente porque fue más lo que imaginaste a lo que verdaderamente es. Entonces, es un tema muy interesante porque en alguna ocasión, fíjense, yo hice un seminario de negocios y le pedí a la audiencia, que había unas 200 personas en esa audiencia, y les pedí que escribieran en un papelito cuál era eh, el factor por el cual sentían que no habían avanzado en ese negocio que emprendieron. Y entonces les pedí que lo anotaran, que nadie lo viera, muy personal, y que anotaran eso que les impedía avanzar, triunfar, tener éxito. Y pues bueno, la mayoría, ¿sí? La mayoría lo hizo y escribió en un papelito y luego lo hicieron bolita, lo arrugaron y les pedí que lo aventaran como un acto simbólico de desprenderse de eso, de esa limitante. Entonces lo hicieron bien arrugadito el papelito y lo lanzaron al frente. Obviamente, ya cuando se fue la audiencia, todas las personas, se quedó solo el salón, yo aún estaba ahí porque estaba arreglando algunas situaciones técnicas y quise saber cuáles eran las limitantes de esa gente. Y agarré todos los papelitos, obviamente no tenían nombre, así que empecé a abrirlos y más del 95% de las personas lo que escribieron era que tenían miedo a algo, que por eso no podían triunfar, tener éxito, aterrizar ese plan, ese sueño, esa meta. Un miedo, siempre. Miedo a hablar en público, miedo a pararse enfrente de la gente, miedo a vender un producto, miedo a compartir una idea, miedo a mandarle el mensaje a alguien para contactarle, prospectarle y que les dijera que no, miedo a hacer una llamada por teléfono a alguien y poderle promover algo o proponerle una idea. Entonces siempre estuvo el miedo ahí y dije, wow. Entonces la mayoría de las personas, por eso en la vida les va como les va, porque solamente traen eso en su mente, ese miedo. Entonces, pues obviamente hay muchísimas maneras de superar miedos, hay muchísimas, por eso sería muy bien de tu parte asistir con un experto, un terapeuta, un psicólogo, alguien que te guíe en cómo poder poner orden a tu vida en esa área. Entonces, bueno, fíjense que uno de mis miedos era las alturas. Entonces siempre el estar los precipicios, la primera vez que me subí a un avión pues iba bien agarrada de los asientos y más cuando empezaron esas turbulencias que existen, pues sientes que se va a ir para abajo y pues bueno, y más si ves películas de ese tipo donde los aviones se estrellan, y, pues imagínate toda la información que traes aquí. Entonces bueno, también cuando la primera vez que me tocó que ibas a ir a un crucero, a subir a un barco de estos gigantes, pues yo pensaba, es que el barco se va a hundir, pero es que yo traía una información de que había una película de un barco que se hunde, ¿no? Entonces dije, se va a hundir y el primer día sí no me quité el chaleco salvavidas en ese crucero. Pero fíjense que obviamente es por la información que nos van sembrando desde nuestra infancia, ese ambiente que nos rodea es lo que absorbemos y pues imagínate, si tenemos una mamá con miedo a todo, pues ¿qué vamos a absorber?
o un papá con miedo, o nuestro entorno familiar, con quien pasamos más tiempo y están hablando del miedo a la economía, qué va a pasar con el dinero, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con el país, qué va a pasar con la gasolina, qué va a pasar con el gobierno, qué va a pasar. Entonces la gente vive realmente con miedos. Entonces más si los alimentas y si te juntas con ese círculo a estar platicando más de lo mismo, de todo lo que está sucediendo, pues más miedo y más refuerzas algo que verdaderamente quién sabe si pase, ¿no? En fin, entonces, obviamente el tema de las alturas también para mí era un tema asfixiante. Pero tenía yo una curiosidad desde hace muchísimos años de qué se sentía aventarse en un paracaídas y lanzarse de una avioneta y, wow, dije, bueno, pasaron muchos años y finalmente se juntaron todos esos factores y decidí un día, dije, ¿sabes qué? Este es el momento, voy a experimentarlo. Total de que llegué al lugar, era una avioneta de esas pequeñitas, no traen puerta y pues básicamente la clase de entrenamiento es minutos antes de que vas a subirte a la avioneta y te vas a lanzar. Y no hay ensayo para eso, así que si se abre el paracaídas, pues bueno, no hay ensayo, es la única opción y pues que me aviento. Y cuando iba en esa avioneta, me parece recordar que eran algunos 12,000 pies de altura a lo que es donde llegamos y poder de ahí aventarme. Cuando iba subiendo, obviamente el frío para mí era no lo podía resistir, muy pesado para mí, pero iba emocionada, iba sin nervios, sin miedo, sin angustia, sin preocupación, nada, iba realmente en paz y tranquila, iba feliz. Y cuando me toca el turno de sentarme en la orillita de esa avioneta, no hay ventana, no hay puerta, nada. Tienes que tener básicamente las piernas volando, sentadita en la punta, a 12,000 pies de altura. Y yo me sentía tranquila, feliz, y dije, a gozar la vida, a gozar la vida. Y entonces, en ese momento, cuando estás viendo todo para abajo y no sabes en qué momento traes, obviamente, a tu instructor aquí atrás, no sabes en qué momento vamos a ser lanzados. Y pues llega el momento y órale, para abajo. Y en ese momento yo lo que hice fue disfrutar. Yo venía realmente a disfrutar la experiencia y me di cuenta que estar en esa sensación de libertad, de el aire, el sonido, el silencio, la experiencia. Cerré los ojos por un momento y me sentía como que iba yo por ese agujero negro en el espacio y sentía que iba a una velocidad que no se puede calcular y me gustó la experiencia. Después obviamente abrí los ojos, el paracaídas se iba controlando y ver todo cómo va pasando ese momento, esos minutos y llegar y aterrizar básicamente con las pompas porque es como lo hice yo, pero la risa, la felicidad, la experiencia para mí fue maravillosa. Me sentí realmente bien, bajé contentísima y me di cuenta que muchos de los miedos vienen nada más siendo alimentados por la ignorancia de uno y la ignorancia de las personas que nos rodean. Y por eso yo los invito siempre a leer. Necesitan ustedes el conocimiento. Hay libros valiosos, hay personas que te van a mostrar el camino de cómo superar miedos, cómo vencer esos miedos que uno se fabrica. Entonces, yo sí te pediría una cosa con mucho, realmente aquí reafirmando mucho esto, que dejes de sembrarles miedos a tus hijos. Eso de que, mi hijito, te va a pasar esto, y si haces esto te va a pasar, y esto, cuídate de esto. Entonces, si lo transmites como miedo, una cosa es informar y educar y hacerles saber a nuestros hijos, pero otra cosa es ponerles nuestros miedos a ellos, ¿sí? Entonces, sí los invitaría a atreverse. Si no te quieres aventar en un paracaídas, no lo hagas, pero piensa nada más qué miedo tú tienes para tener éxito, cuál es tu miedo que no te ha dejado tener éxito. Ya, hacerle una llamada a una persona para promoverle algo, para plasmarle la idea, para vender un producto, pararte enfrente, manejar, ¿sí? Hay personas que le tienen miedo a eso. Entonces,
sí empieza en esa área a observarte y yo creo que muy seguramente tú te vas a dar cuenta una vez que te atrevas a hacerlo y lo domines, te vas a dar cuenta que realmente nomás era algo que tú te habías fabricado en tu mente. Entonces, sí puedes tener éxito si empiezas a sanar esa parte de los miedos. ¿Okay? Hay otros miedos, pues obviamente que nos maneja, que nos manejamos en esta vida, ¿no? Como pues obviamente si ves un tigre ahí en la esquina y tú estás ahí, pues pegas la carrera. ¿Por qué? Porque es supervivencia. Y entonces el miedo te acelera y corres y te escapas. ¿Por qué? Porque es tu vida. Y entonces sí tenemos que tener conciencia y observar qué conductas estamos repitiendo por esos miedos. ¿Sí? Entonces, de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente segmento. Compartan la información y expandan conciencia.